María Guadalupe despertó antes de que el sol tocara las montañas. El frío de la mañana se filtraba por las grietas de la casa de adobe como cuchillas heladas, cortando el poco calor que quedaba bajo las delgadas mantas. Pero no tenía opción. Se envolvió en su chal desgastado, se recogió el cabello con una bufanda descolorida y se puso sus botas agrietadas. Lo único que la conmovía a esa hora era pensar en sus hijos y en la leña que necesitaba encontrar antes de que el fuego se apagara en completo. Caminó kilómetros en la fina nieve, con los huesos doloridos, el pecho agitado por un viejo cansancio y los dedos casi entumecidos. Aún así, caminaba, un paso a la vez. En el bosque se agachó. Arrancó ramas caídas, se rascó con espinas invisibles y cargó todo sobre sus hombros como si el mundo dependiera de ello. Y así era. Sus hijos temblaban cada noche, incluso cuando estaban acurrucados. Santiago, el mayor, empezaba a comprender la gravedad de la situación. A los 9 años, intentaba disimular su hambre y usaba su cuerpo para calentar a sus hermanos, Josefina y Tomás, de 5 y 3 años. Cuando su madre llegaba tarde, se levantaba en silencio, caminaba hasta la puerta de la cocina y miraba al cielo. Su aliento salía vapor, sus pies descalzos en el suelo frío, y susurraba: «Vuelve pronto, mamá». Esa mañana, cuando María regresó, los niños aún dormían, todos acurrucados bajo una vieja tela que ya ni siquiera les protegía del viento. Colocó las ramas en el suelo, encendió las brasas con dificultad y sopló con fuerza, como si le insuflara vida. Pero el fuego se negaba obstinadamente a prender. La leña estaba húmeda, el frío era más intenso, le temblaban las manos y los ojos también. Lloró en silencio, para no asustar a sus hijos. Lloró de rabia contra la vida, con dolor en el corazón, con el peso de no poder proteger a quienes más amaba. Fue entonces cuando doña Socorro, la vecina con muletas, apareció en la puerta con un trozo de tela al hombro. «María, ¿estás bien? Escuché a tus hijos toser toda la noche. Ni los perros sobreviven a este frío, querida». María, avergonzada, bajó la mirada. «Hago lo que puedo, pero el fuego no prende y no tengo más mantas». La anciana suspiró profundamente, como si sintiera el dolor de la otra en su propio cuerpo. «Eres demasiado fuerte, María, pero hasta los más fuertes necesitan un milagro a veces». María simplemente asintió, como si escuchara, pero en su interior ya no esperaba nada, ni de la vida, ni del pueblo, ni siquiera del cielo. Miró a sus hijos y se sintió culpable por no poder ofrecer más. «Si tan solo pudiera conseguir una manta, solo una», murmuró para sí misma, como si esa petición, susurrada suavemente, tuviera alguna posibilidad de ser escuchada por algo más grande. Esa noche, antes de dormirse, se sentó en el suelo de la cocina con la frente apoyada en las rodillas. No rezó en voz alta, pero todo su cuerpo era una oración, una súplica silenciosa, un alma cansada que gritaba desde dentro: «Señor, escúchame, al menos una vez». A su lado la vela temblaba con el viento, como si el mismo aire respondiera a su súplica. Y fue allí, en el silencio más profundo, en el momento en que se sintió invisible incluso para Dios, que algo en su interior cambió, como si un secreto estuviera a punto de ser revelado, algo que se había ocultado incluso a sí misma, el deseo desesperado de creer, que aún era posible ser vista, que incluso en medio del invierno más cruel, alguna fuerza, divina o no, aún podía oír el llanto apagado de una madre, y ahí es donde comienza la verdadera historia. Porque no todo lo invisible deja de existir. Aquella noche gélida, mientras el pueblo dormía bajo el espeso manto del invierno, María permaneció despierta, inmóvil,
y con los ojos llenos de lágrimas. Sentada en el suelo de tierra compacta, entre las finas mantas y los suspiros febriles de sus hijos, sostenía cada una de sus pequeñas manos como si fueran su último contacto con la vida. No había nada más que decir, no había más fuerza para las palabras, solo lágrimas. Lágrimas que caían en silencio, como plegarias mudas, como súplicas hechas con el alma destrozada. El rostro cansado de María reflejaba el peso de las noches sin dormir, de los días sin esperanza, de un vacío que crecía con cada soplo del viento gélido que se filtraba por las paredes agrietadas de la casa. A su lado, Santiago se removía levemente, murmurando en sueños. Josefina tosía con frecuencia. Tomás se apretaba la tela contra la cara, buscando el calor que no llegaba. María los miró a los tres y sintió que se le encogía el corazón como si alguien se lo retorciera por dentro. Respiró hondo, se secó la cara con el dorso de la mano y se levantó lentamente. Se acercó a la ventana, donde la solitaria vela aún luchaba por mantenerse encendida. La luz temblaba, danzando con el viento. María se arrodilló allí, sin hacer ruido. Apoyó las manos en el alféizar de madera y mantuvo los ojos cerrados. Entonces, en voz baja y ronca, como si hablara con alguien demasiado cerca para gritar, se limitó a decir: «Si el Señor existe, mis hijos no pueden morir así». Eso fue todo. No insistió, no suplicó. Esa frase fue todo lo que quedó. Una rendición silenciosa, un límite alcanzado. Y en ese instante, la llama de la vela se apagó, incluso sin una fuerte ráfaga de viento. La oscuridad se apoderó de la pequeña habitación, pero, extrañamente, María no sintió miedo. Al contrario, había una especie de silencio diferente, como si algo invisible estuviera presente, como si el tiempo se hubiera detenido, como si el cielo mismo se hubiera inclinado un instante para escuchar a una sola alma rota. Permaneció allí, inmóvil, durante minutos que parecieron horas. Sintió un calor discreto en el pecho, casi imperceptible pero real. Al levantarse, no supo explicar qué era. No era consuelo, ni una respuesta, pero había una presencia, como si ya no estuviera sola en ese sufrimiento. Regresó con sus hijos, se acostó junto a ellos y se durmió sin darse cuenta. A la mañana siguiente el cielo seguía gris, pero algo diferente flotaba en el aire. El viento soplaba con menos fuerza. La nieve alrededor de la casa parecía haber dejado de caer, y el silencio del pueblo no era el mismo de todos los días. María abrió los ojos lentamente. Lo primero que vio fue a Santiago incorporado, ya despierto, cubierto hasta el cuello con la tela vieja. Miraba a su madre con una mirada tranquila, casi serena. «Mamá, ¿soñaste ayer?», preguntó. «¿Por qué, hijo mío?», respondió ella. «Porque soñé con una luz muy brillante, y tú sonreías en ella». María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No dijo nada, solo le devolvió la sonrisa. Se acercó a la ventana y abrió la pequeña puerta de madera. El mundo seguía siendo frío, sí, pero ya no parecía tan cruel. Afuera, la ligera brisa traía el lejano sonido de campanas, y ella no sabía de dónde venían. Era como si algo se moviera, se preparara, se acercara, no un milagro inmediato, ni una solución visible, pero algo que no podía nombrar, pero que, de alguna manera, ya tocaba todo a su alrededor. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, María respiró hondo, y no solo sintió dolor. Todavía había frío, todavía había hambre, pero dentro de ella, un lugar que una vez había sido oscuro, ahora parecía iluminado. Y era solo el comienzo, porque hay noches en que todo el cielo se queda en silencio, solo para escuchar una sola frase dicha con fe. El viejo camino,
serpenteaba por la ladera de la montaña, cubierto por un espeso manto de nieve que parecía engullir cada huella. María caminaba con dificultad, hundiendo los pies en el hielo y encorvándose bajo el peso de las ramas que llevaba en brazos. Sus botas rotas dejaban entrar la humedad y el dobladillo de su falda ya estaba rígido, adherido a sus piernas. A cada paso sentía como si el viento le arrancara un pedazo del alma. Le ardían los ojos, no solo de frío, sino de cansancio acumulado, hambre silenciosa y el dolor que la atormentaba desde el día en que su esposo se fue y nunca regresó. Apretó los labios, intentando contener el temblor. Necesitaba llegar a casa antes de que amaneciera. Los niños la esperaban, hambrientos y temblando de frío. Le había prometido a Santiago que traería más leña. Y las promesas a los niños pequeños duelen al romperse. A mitad de la subida, donde el sendero se estrechaba entre dos rocas cubiertas de musgo helado, sus piernas cedieron, su cuerpo se dobló, cayó de rodillas y las ramas se dispersaron a su alrededor, oscureciendo la nieve blanca. Intentó ponerse de pie, pero sus músculos no le obedecieron. Su corazón latía demasiado rápido, su visión se nubló, y por un momento pensó que era el final. Fue entonces cuando oyó pasos, leve, pero firmes. Alguien se acercaba. El sonido venía de atrás, pero no parecía aterrador. Era como si los pies caminaran sobre el mismo tiempo. María giró la cabeza lentamente y vio la silueta de un hombre. Vestía un poncho grueso y oscuro, como los que usaban los antiguos artesanos de la montaña. Tenía una barba blanca bien cuidada y ojos oscuros y serenos. Su rostro le resultaba desconocido, pero transmitía una paz que contrastaba con el frío circundante. ¿Está todo bien, señora?, preguntó con voz profunda pero suave. María dudó. Nadie pasaba por ese camino. ¿Y ese hombre? ¿De dónde habría salido? Solo estoy cansada. Fui a buscar leña al bosque, pero hay tanta nieve, y a mis hijos no puedo dejarlos sin fuego esta noche. Su voz era débil, casi ahogada por el viento, pero la oyó como si hubiera gritado. El hombre se agachó lentamente, extendió la mano y recogió con cuidado las ramas dispersas. Luego, sin decir nada más, se quitó de la espalda un bulto que ella no había visto antes. Una manta, enorme, gruesa, con bordados coloridos en los bordes, como los que tejían las manos indígenas para las fiestas sagradas. Estaba cuidadosamente doblada y exudaba un ligero aroma a tierra seca y hierbas antiguas. Los ojos de María se abrieron de par en par, sorprendidos. Antes de que pudiera preguntar nada, él le puso la manta en los brazos. «Le servirá. Cuide de sus pequeños». Intentó responder, pero no encontró las palabras. Se le hizo un nudo en la garganta. «Señor, no puedo aceptar esto. Es suyo». «No, ahora es tuyo». María apretó la manta contra su pecho. Era más cálida que cualquier tela que hubiera tocado. Su corazón latía erráticamente y sintió un hormigueo en todo el cuerpo. Cuando levantó la vista para agradecerle, el hombre ya no estaba. Miró a su alrededor. El camino estaba desierto. No había huellas en la nieve, ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. Solo silencio. Se dio la vuelta intentando comprender. Era una alucinación, un sueño. Pero la manta estaba en sus manos. Era real. Su calor ya empezaba a llenarle el pecho. Se quedó quieta unos segundos, sin saber qué pensar. Luego, recogió la leña, se envolvió en la manta y comenzó a descender la montaña. Sus pies, antes pesados, ahora se sentían más ligeros. El camino parecía más corto.
Algo en su interior se había encendido, y aunque el mundo a su alrededor permanecía congelado, el frío ya no la afectaba de la misma manera, porque lo que había sucedido allí, ninguna lógica podía explicarlo. María se aferró a la manta que acababa de recibir del desconocido sin comprender lo que acababa de suceder. Aún arrodillada en la nieve con los dedos entumecidos por el frío, sintió una calidez que no era solo física. La tela parecía latir entre sus brazos como si tuviera vida propia, como si el mismísimo corazón del cielo latiera en ella. Era gruesa, bien cosida, con el peso perfecto, pero lo que más destacaba eran los detalles bordados a mano, con hilos de colores que formaban símbolos antiguos, espirales, pájaros, hojas, cruces de 4 puntas, figuras que recordaban los bordados ceremoniales que había visto de niña durante su peregrinación a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Cada puntada de la tela parecía cargada de significado. Los colores vibraban incluso bajo el cielo nublado y había un sutil aroma a incienso, como el que se olía en las capillas rurales. Era imposible no notarlo. Esa manta no era algo común. No la había comprado en una feria, ni la había regalado alguna señora del pueblo. La textura era suave como lana recién hilada, pero firme como algo eterno. María entrecerró los ojos y se giró, intentando encontrar al hombre que se la había regalado. Miró a ambos lados del camino, detrás de ella, delante de ella. Nada, ninguna figura, ningún sonido. Lo único que se movía era el viento. El camino permanecía vacío, como si nada hubiera sucedido. Se levantó lentamente, aún sin aliento, y decidió bajar lo más rápido posible. El cielo comenzaba a oscurecerse, y sus hijos estaban solos en casa. Con la leña en un brazo y la manta en el otro, caminó, sintiendo una extraña ligereza en las piernas. La subida que tanto la había cansado ahora parecía menos empinada. El peso de la vida parecía compartido con algo invisible. El dolor en su pecho, aunque seguía presente, ya no era opresivo. No sabía qué sentía. ¿Era fe? ¿Esperanza? ¿Sería posible que la petición susurrada en la ventana realmente hubiera sido escuchada? Cuando llegó a la entrada de su casa, la luz de la tarde ya daba paso a las sombras del crepúsculo. Santiago corrió a la puerta y la ayudó a entrar. Josefina y Tomás estaban acostados, envueltos en harapos. María dejó inmediatamente la leña en un rincón y se arrodilló junto a ellos, cubriéndolos a los tres con la manta nueva. En cuanto la tela tocó la piel de sus hijos, el silencio inundó la habitación. Los niños dejaron de temblar. Tomás se acurrucó contra el pecho de su hermana y Santiago dejó escapar un largo suspiro, casi de alivio. «Hace calor, mami. Mucho calor». Le pasó la mano por la cara. «Es un regalo. Un hombre... no sé quién era, pero me dio esta manta y ahora es nuestra». Santiago tocó el bordado con sus deditos y dijo fascinado: «Parece algo que haría un ángel». María permaneció en silencio. Pensaba exactamente lo mismo. Era como si la manta tuviera vida propia. El calor era constante. No aumentaba ni disminuía. No era como el fuego. Era más profundo. Un calor que no quemaba, sino que abrazaba. Que no dolía, sino que reconfortaba. Que no cansaba, sino que renovaba. Esa noche, por primera vez en muchas semanas, nadie tosió. Nadie lloró de frío. María se acostó en un rincón de la casa, abrazada por sus hijos, y por primera vez en mucho tiempo durmió profundamente. Cuando despertó temprano por la mañana, el fuego de la chimenea se había apagado, pero la habitación seguía cálida. Se levantó lentamente, se acercó a la ventana y observó por la rendija la nieve que caía afuera. El mundo seguía igual, pero algo dentro de la casa había cambiado. Algo dentro de ella también había cambiado.
Antes de volver a la cama, se acercó a la puerta, la abrió y miró al suelo. No había huellas, ni rastro de que alguien hubiera pasado. Ni siquiera quedaban sus propias marcas. Todo estaba cubierto de nieve lisa e intacta, y en ese silencio blanco, donde debería haber reinado el frío, había una calidez inexplicable en cada pared. La manta que envolvía a sus hijos no venía de la tierra. El silencio del amanecer era tan denso que se oía el sonido de la nieve golpeando el tejado. Afuera, el viento seguía silbando entre los árboles secos del bosque, barriendo el camino y cubriendo de hielo los pocos huertos abandonados de los vecinos. Pero dentro de aquella sencilla casa de adobe, algo inexplicable sucedía. María acababa de cubrir a sus hijos con la manta que les había dado el desconocido, y el simple hecho de extenderla sobre sus cuerpos delgados y fríos provocó un cambio en la atmósfera. Sintió una cálida vibración en las yemas de los dedos, como si pequeñas brasas se escondieran entre las fibras de la tela. Era un calor que no quemaba, sino que se extendía lenta y profundamente, como una hoguera que nace del centro del pecho. Se sentó en el suelo junto a ellos, observándolos atentamente. Esperaba que el calor se disipara, como ocurre con todos los tejidos calentados por el cuerpo. Pero no, minuto a minuto, el calor permanecía, constante, como si algo vivo estuviera dentro. Santiago, el mayor, que solía dar vueltas sin descanso durante la noche, ahora dormía con el rostro sereno, los ojos suavemente cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho. Josefina sonreía en sueños y Tomás, que siempre lloraba al anochecer, respiraba plácidamente, aferrado al borde de la manta. María los observó atentamente, intentando descifrar si era real. Pasó la mano por la frente de sus hijos. No había señales de fiebre ni frío. Sus cuerpos estaban cálidos, como si los hubiera cubierto un manto de fuego controlado. Luego miró las paredes de la casa, que siempre parecían húmedas y frías, pero esa noche, curiosamente, no se filtraba agua por las grietas. Incluso el suelo de tierra parecía menos helado. Se levantó y caminó descalza hacia la puerta. El viento ya no entraba como antes. Había, de hecho, algo diferente en esa casa. Volvió a sentarse junto a sus hijos y apoyó la cabeza en la pared. La manta los cubría a todos, incluso a ella, y al acomodarse bajo la tela, sintió un abrazo indescriptible. Era como si la cuidaran, como si manos invisibles la protegieran. Sintió que sus ojos se cerraban, solos. El cansancio se imponía poco a poco a la tensión que la había mantenido de pie durante semanas. Y entonces se durmió. Durante la noche se formó un sueño. No era como los sueños comunes que surgen de una mente cansada. Era más vívido. María se encontró dentro de su propia casa, pero no estaba oscura. Una luz dorada emanaba del techo, como si el cielo se hubiera vertido dentro. Y en la esquina de la habitación, en absoluto silencio, una figura de luz observaba a sus hijos dormir. No tenía rostro, era solo una presencia luminosa, envuelta en un brillo que no lastimaba los ojos. Una paz tan grande llenó el lugar que María no podía mover su cuerpo, solo mirar. Intentaba decir algo, pero no había palabras. Solo sentía. Y lo que sentí fue un amor tan fuerte, tan absoluto, que mi corazón se llenó de certeza. Sus hijos estaban a salvo, y ella también. Despertó con un profundo suspiro, como quien regresa de un lugar lejano. Amanecía. Afuera, la luz seguía gris, pero dentro de la casa, la temperatura se mantenía estable. La manta seguía calentando a todos, como si fuera una chimenea viva, sin brasas, sin fuego real, solo ese calor inexplicable y constante que parecía surgir de algo superior. María se incorporó lentamente.
Miró a sus hijos y sonrió con lágrimas en los ojos. Algo estaba cambiando, y por primera vez no le temió el cambio. Simplemente lo dejó venir. El mundo exterior seguía siendo hostil. Pobreza, invierno, incertidumbre. Nada de eso había desaparecido. Pero dentro de esa casa había una calidez que no se apagaba, y en lo más profundo del corazón de María crecía la sensación de que este milagro silencioso era solo el comienzo de algo mayor. El primer rayo de sol se filtraba por la pequeña ventana de la casa cuando María despertó con el sonido de unos golpes en la puerta. Era firme, no urgente, pero suficiente para despertarla del ligero letargo en el que aún se encontraba. Se levantó lentamente, alisándose el cabello con los dedos y cubriéndose los hombros con el chal que usaba todas las mañanas. Los niños seguían profundamente dormidos bajo la manta, con los rostros relajados, casi sonriendo, como si el frío nunca hubiera existido dentro. La brisa se filtraba por las rendijas, pero ya no la molestaba. Había un extraño equilibrio en el aire, como si la casa misma estuviera en un estado de reposo sagrado. Los golpes continuaron. María caminó con cautela hacia la puerta, sintiendo aún la tierra cálida bajo sus pies, tan diferente del suelo, helado de los días anteriores. Abrió despacio, y allí estaba don Ricardo, el panadero del pueblo, un hombre de voz profunda y mirada amable, conocido por sus manos grandes que sabían hornear pan como nadie. «Buenos días, señorita María. Disculpe la llegada tan temprano», dijo, sosteniendo una canasta cubierta con un paño blanco. En el otro brazo llevaba un saco de maíz. María frunció el ceño, confundida. «¿Don Ricardo? ¿Está todo bien?» Asintió y esbozó una leve sonrisa antes de responder. «Escuché que usted, que estaba teniendo dificultades. Alguien me dijo ayer por la tarde que sus hijos tenían hambre, y bueno, pensé que quizás esto podría ayudar». Le tendió la canasta. Cuando María la abrió, encontró pan fresco, aún caliente, con el dulce aroma del horno recién apagado. También había panecillos y tortillas cuidadosamente apiladas. Se quedó allí unos segundos, sin poder decir nada. Entonces se le llenaron los ojos de lágrimas. «Don Ricardo, no sé qué decirles. De verdad que no tenía nada más que darles». El hombre se rascó la cabeza, avergonzado. «Lo extraño es que no recuerdo quién me lo dijo. Solo tuve una sensación, como una intuición, como que estaba destinado a venir». María agarró la cesta con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta. Él miró por encima del hombro hacia la casa. Los niños empezaban a despertar. Tomás levantó la cabeza lentamente y el olor a pan ya le hacía frotarse los ojos con curiosidad. «Mamá, huele a panadería». Se volvió hacia don Ricardo, todavía emocionada. «Gracias, de todo corazón. Que Dios le devuelva el doble de lo que me ha dado». El panadero hizo un simple gesto con la mano. Se dio la vuelta y echó a andar por la calle. María lo observó hasta que desapareció tras la curva y luego cerró la puerta con cuidado. Antes de ir con sus hijos, volvió a mirar el cielo, ahora despejado y azul claro. Había pocas nubes y un suave resplandor tras las montañas. Sonrió en silencio, como quien comprende algo sin necesidad de palabras, como quien recibe una respuesta sin haber hecho preguntas directas. Distribuyó el pan con cariño, partiéndolo equitativamente entre los tres. Santiago, al dar el primer bocado, abrió mucho los ojos. «Está calientito, mamá. ¿Está fresco hoy?» María asintió conmovida. Josefina abrazó la manta y sonrió ampliamente. Tomás, con los ojos aún soñolientos, susurró: «El hombre del poncho lo envió, ¿verdad?» Su madre hizo una pausa. Esa frase la conmovió de una manera que no pudo explicar.
Pasó la mano por el cabello de su hijo y simplemente respondió: quizás fue él. Esa mañana fue diferente a las demás. La casa, que antes apenas había resistido el frío, ahora parecía haberse transformado en un lugar seguro. Los niños jugaban con un trozo de madera como si ya no tuvieran ningún peso sobre sus hombros. María ordenaba la pequeña cocina con una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Era como si algo invisible lo hubiera tocado todo. Un pequeño gesto, una manta, una visita inesperada, y la realidad empezó a plegarse delicadamente, porque había algo en esa manta que no podía ignorar. Algo que parecía haber abierto una puerta que jamás volvería a cerrarse. Una puerta entre el cielo y ese hogar olvidado en invierno. Esa misma semana, como si una puerta invisible se hubiera abierto entre el cielo y aquella casa olvidada por el mundo, las bendiciones comenzaron a llegar inesperada y silenciosamente. María ya no sabía si era casualidad, un milagro o una corriente invisible que, una vez iniciada, no dejaba de fluir. Todo comenzó 2 días después de la visita del panadero, cuando, sin previo aviso ni petición, doña Elvira, una viuda que vivía 3 casas más arriba, apareció en la puerta con un bulto de ropa en los brazos. La ropa estaba limpia, cuidadosamente doblada, y desprendía un suave aroma a hierbas secas. «No hace falta que digas nada, María», dijo con ternura. «Esta es la ropa de mis nietos. La guardé durante años y nunca imaginé que volvería a usarse. Pero anoche soñé con tus hijos. Reían, corrían por el campo, y al despertar sentí que era hora de traerte esto». María sujetó la ropa con delicadeza, sin poder contener el nudo que se le formaba en la garganta. Había abrigos, gorros, calcetines de lana. Josefina recibió un vestido azul claro que parecía hecho a su medida. Santiago, probándose un abrigo forrado, no dijo nada. Solo sonrió y subió la cremallera lentamente, como si temiera desaparecer. Tomás jugueteaba con un gorro con orejas como si hubiera recibido un juguete raro. María abrazó fuerte a doña Elvira y dijo en voz baja: «No sé por qué pensó en nosotras, pero gracias, muchísimas gracias». La vecina sonrió, secándose los ojos. «Quizás no lo pensé. Quizás alguien allá arriba me susurró en sueños». A la tarde siguiente, mientras María lavaba platos afuera con agua de lluvia, un niño del pueblo se acercó con un haz de leña al hombro. Era Martín, el hijo del carpintero que tenía un pequeño taller cerca de la plaza. «Señora María, mi padre envió esto. Tenía unas tablas sobrantes y pensamos que podrían servir para el fuego. Están bastante secas». Parecía sorprendida. Nunca había hablado con Martín, ni siquiera había pasado por esa calle. ¿Cómo supieron que las necesitaba? El niño se encogió de hombros. «No sé. Se le ocurrió a mi padre esta mañana. La leña estaba tan seca que prendió fácilmente esa noche. El fuego duró hasta el amanecer, sin que María tuviera que volver al bosque. Por primera vez, pudo preparar un caldo caliente sin preocuparse de si habría suficiente llama para calentar la olla. Pero fue al 4.º día cuando ocurrió algo realmente inesperado. El párroco del pueblo, el padre Alonso, quien rara vez hacía visitas fuera de sus deberes en la iglesia, apareció en la puerta con una bolsa de tela. No hubo ceremonia, simplemente la tocó, esperó a que María la abriera y le extendió el paquete. Fruta y arroz. Alguien lo donó a la parroquia, y pensé que no debía dejarlo ahí. María, sorprendida, dudó. «Pero, padre, usted nunca…» La interrumpió con una sonrisa serena. «Quizás nunca me fijé bien, pero ahora sí. Y veo a una mujer fuerte, con las rodillas callosas y una fe viva». Recogió la bolsa con manos temblorosas.
Dentro había manzanas, naranjas, un puñado de plátanos y una bolsa de 5 kilos de arroz. Era más que suficiente para alimentar a los niños durante días. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. «Gracias, Padre. Yo no sé qué pasa». Miró al cielo, respiró hondo y respondió con calma. «Alguien te cuida, María, y se vale de otras manos para llegar a tu hogar». Se quedó quieta unos segundos después de que él se fuera. La calle parecía la misma. Las casas, los tejados, las piedras del camino. Pero algo diferente flotaba en el aire. Era como si la manta que había recibido hubiera sido la llave que abría una puerta invisible. Y ahora, todo lo que había al otro lado comenzaba a atravesarla. Solo que esa noche, María aún no sabía qué le aguardaba, y lo que estaba por venir dejaría huellas aún más profundas. Esa noche, incluso agotada por las sorpresas de los últimos días, María luchó por conciliar el sueño. El fuego ardía lentamente en la pequeña estufa de barro, y la manta milagrosa calentaba a sus hijos como si estuviera viva. Observó los rostros apacibles de los niños y, aún sin comprender cómo era posible, sintió una silenciosa gratitud en su corazón. Lo que más la impresionó no fue solo el calor constante de la tela ni los gestos inesperados de los aldeanos. Fue como todo parecía estar guiado por algo superior. Hubo una secuencia de acontecimientos que desafiaba la lógica, y ahora, en el silencio de esa noche, María finalmente se entregó al sueño, como uno se entrega al cuidado de manos invisibles. El sueño llegó rápidamente, pero no parecía un sueño. Era más como si su alma hubiera sido llevada a otro lugar, más allá del tiempo y el espacio. Se vio de pie en medio de un amplio campo, donde el cielo era de un azul profundo y la luz a su alrededor no provenía del sol, sino de un brillo difuso, dorado y suave. Todo estaba en calma. El aire tenía el aroma de la tierra húmeda mezclado con flores silvestres y hojas de agave recién cortadas. Y allí, ante ella, apareció una figura. No caminaba, flotaba sobre el suelo. Era serena, envuelta en una luz que no lastimaba la vista. Un hombre de rasgos amables, piel morena clara, ojos oscuros y profundos. Vestía una capa sencilla y en sus brazos sostenía la misma manta que ahora cubría a sus hijos. La miró con ternura, como si la conociera incluso antes de que naciera. Entonces, con voz firme y mesurada, la llamó. «María». Sintió un escalofrío en la espalda. Esto no fue un regalo humano. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como si resonaran en su interior. Esto fue confido, porque tu fe rompió el cielo, porque tu clamor fue oído. María intentó moverse, intentó responder, pero su cuerpo estaba paralizado. De fondo, oyó un sonido familiar. Campanas, pequeñas campanillas de metal, idénticas a las que usaba su abuelo en los campos de agave, atadas a las mulas que tiraban de las carretas de la cosecha. Miró a su alrededor y lo reconoció todo. El paisaje, los colores, el olor. Era la misma plantación donde había pasado su infancia, el mismo campo donde yo corría cuando la vida aún era sencilla. «Abuelo», murmuró, con la voz entrecortada por la emoción, pero la figura luminosa permaneció allí, inmóvil, sin necesidad de decir nada más. María comprendió, sin necesidad de explicaciones, que él no estaba allí para hacer preguntas. Estaba allí para recordar, y para recibir algo que no se podía tocar con las manos, sino con el espíritu. En un instante, la luz a su alrededor comenzó a intensificarse, y la manta en las manos de la figura comenzó a brillar como la llama de una vela, sin consumir nada, solo extendiendo calor. María extendió los brazos, y al tocar aquella tela sagrada, todo a su alrededor desapareció.
Despertó con un ligero temblor. La habitación seguía a oscuras, pero una brisa distinta entraba por la ventana. Se incorporó en la cama, con el corazón acelerado. Percibió un aroma en el aire. No era el olor a leña ni a tierra mojada. Era el olor del campo de su abuelo, el mismo aroma de su sueño. Se levantó en silencio. Fue a la cocina. Abrió la pequeña ventana e inhaló profundamente. Allí estaba el olor. Agave, flor de anís, viento cálido y campanillas. Aunque no había nada de eso alrededor, apoyó la frente en el marco de madera de la ventana, cerró los ojos y susurró: «Si solo fue un sueño, ¿por qué todavía puedo olerlo?». Cuando regresó con sus hijos, la manta seguía allí, intacta, calentándolos con la misma fuerza de siempre. Pasó la mano por el bordado y murmuró con voz temblorosa: «No fue un regalo humano». En ese momento, una sensación de responsabilidad la envolvió como un manto, no de miedo, sino de misión. Algo sagrado le había sido confiado, algo que trascendía el frío, la pobreza o el dolor, pero aún no entendía por qué ella. ¿Por qué esa mujer en particular, olvidada en un pequeño pueblo entre tantas otras? Esa pregunta permanecería sin respuesta hasta la noche siguiente. A la mañana siguiente del sueño, mientras María barría el pequeño patio frente a la casa, aún podía percibir ese sutil aroma a agave y tierra tibia en el aire, como si el sueño de la noche anterior hubiera dejado huellas en el mundo real. Los niños jugaban adentro con trozos de madera, improvisando coches y muñecas. La casa, aunque sencilla y vieja, parecía haber sido bañada por una nueva luz. Había una paz serena en los rincones, como si hasta el tiempo mismo fuera más lento, más respetuoso, más cuidadoso. Fue entonces cuando oyó pasos pesados acercándose. No eran como los de los vecinos comunes. Tenían un ritmo firme y decidido, un sonido que venía de lejos y no parecía traer buenas noticias. María levantó la vista y vio a un hombre corpulento doblar la esquina. Llevaba botas cubiertas de barro seco, un sombrero oscuro y un maletín de cuero bajo el brazo. Su mirada era dura, impaciente. Al acercarse, se detuvo a 2 pasos de la puerta y dijo con voz directa: «Buenos días. Busco a la señora María Guadalupe, viuda de Ernesto García». María se apretó el cinturón, sintiendo el corazón acelerado. «Soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?». El hombre abrió su maletín, sacó un papel doblado y lo levantó. Su marido dejó una deuda pendiente con la tienda de Mindon Sindhu. «Semillas del pueblo. Una deuda antigua pero registrada. Estoy aquí para cobrarla, con intereses». Contuvo la respiración. No había forma de pagar. Apenas podía alimentar a sus hijos, y ahora esto. Se acercó lentamente, intentando mantener la dignidad. «Señor, mi esposo falleció hace casi 2 años. Ni siquiera sabía de esta deuda. Pero, si me da un poco de tiempo, veré qué puedo hacer». El hombre intentó responder, pero de repente algo lo interrumpió. Su mirada se posó en la sala, donde la manta milagrosa yacía doblada sobre la silla bajo la luz de la ventana. Abrió los ojos de par en par, como si hubiera visto un fantasma. Dio un paso al frente, pálido y con las manos ligeramente temblorosas. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó en voz baja, casi un susurro. María, sorprendida por su reacción, se giró para ver lo que veía. «Esta manta me la dio un hombre hace unos días». «¿Por qué?». El coleccionista dejó caer el papel y la carpeta al suelo. Cayó de rodillas allí mismo, en medio del patio de tierra. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «No puede ser. Es lo mismo, el mismo bordado, los mismos colores». Se acercó lentamente. «¿Se encuentra bien, señor?». Levantó la cara con dificultad, ahora abrumado por la emoción.
Hace 7 años mi hermana se encontraba entre la vida y la muerte. Una fiebre que no se le quitaba, ni siquiera el médico podía ayudarla. Una noche, una mujer apareció en nuestra puerta con una manta como esta. Simplemente dijo: «Cúbrela con fe». Al día siguiente, mi hermana estaba de pie, curada, y la manta desapareció. Respiró hondo, con lágrimas corriendo por su rostro. Buscamos esa tela durante años. Nadie más la vio. Pero es la única. La recordaré para siempre. María se sentó en uno de los escalones sin saber qué decir. El hombre se levantó lentamente, recogió el pagaré y sin dudarlo lo rompió en pedazos delante de ella. «Perdóneme, hice mal en venir aquí con intenciones de cobrar. Esto es sagrado». Ella simplemente lo observó en silencio con el corazón en shock. El hombre recogió la carpeta, hizo una reverencia respetuosa y antes de irse dijo: «Esta manta no es de este mundo. Cuídala y cuida a quien sea que haya elegido». María permaneció allí, inmóvil, durante largos minutos, sintiendo el viento acariciar su piel con aún mayor suavidad. En ese instante, supo que algo extraordinario envolvía aquella tela, y que lo que allí se cosía, ya nadie podía negarlo. Ni siquiera quienes venían a recogerlo del pasado. La noticia se extendió con la velocidad que solo lo sagrado puede alcanzar. Al principio, eran solo discretos susurros, intercambiados entre las mujeres que hacían fila en el molino o en la misa dominical. Luego hubo largas miradas hacia la casa de María, como si la tierra que la rodeaba ahora tuviera una energía diferente. En pocos días, el nombre de la viuda silenciosa se convirtió en la comidilla del pueblo. Decían que poseía una manta que curaba, que calentaba sin fuego, que hacía retroceder el frío como si temiera algo mayor. Decían que era obra de una santa, un milagro del cielo, una respuesta directa a una oración hecha con el corazón roto. Y luego empezaron a venir. Primero estaba doña Felicitas, una anciana que sufría de reumatismo en las rodillas. Llamó a la puerta con un rosario en la mano y pidió con voz temblorosa que solo le permitieran tocar la tela un momento. «Un segundo, hija. Dicen que basta». María la recibió con humildad. Extendió la manta sobre una hendilla y la dejó arrodillarse junto a ella. Felicitas pasó sus dedos arrugados sobre el bordado como si acariciara una reliquia y guardó silencio durante largos minutos. Al salir, caminó con más firmeza y lloró en voz baja. Luego llegaron madres angustiadas, cargando retratos de niños enfermos, caballeros con la mirada perdida, jóvenes cargando viejas promesas. Algunos llegaron por mera curiosidad, otros con una fe desesperada. Pero todos, al entrar en aquella casa, guardaron silencio, porque el aire allí parecía diferente. La luz, aunque la misma que bañaba todo el pueblo, parecía más suave en el interior. El olor, una mezcla constante de hierbas y tierra limpia, los recibió como un abrazo ancestral. María, sin embargo, no se dejó engañar por el alboroto. Continuó con su sencilla rutina, su discreta forma de servir. A medida que la comida donada se acumulaba, maíz, arroz, papas, verduras traídas por vecinos agradecidos, decidió que no podía quedársela solo para sus hijos. Tomó la olla, más grande que tenía, y empezó a hacer sopa todas las tardes. No era mucha, pero estaba hecha con esmero. Preparaba el caldo con manos firmes, añadiendo ajo, cebolla, hojas secas y una pizca de fe. Luego llamaba a 1 o 2 viudas de la calle para que comieran con ella. Con el tiempo, la cocina se quedó pequeña, y cada noche alguien más tocaba a la puerta, trayendo una olla, un plato, un silencio y una esperanza. Los niños, antes escondidos bajo sus mantas, ahora corrían por el patio con otros aldeanos,
Santiago ayudaba a cortar leña. Josefina barría la entrada con una escoba casi más grande que ella, y Tomás reía con una ligereza que María jamás pensó que volvería a oír. Ella, que antes había pasado desapercibida entre los muros del dolor y la necesidad, ahora era vista, pero no como una elegida altiva. Era respetada porque, aun teniendo tan poco, había decidido compartirlo todo. Su fuerza no provenía de la manta, sino de lo que hacía con ella. Cuando alguien le preguntaba si había hecho una promesa o recibido una visita del cielo, simplemente respondía: «Lo pedí con sinceridad, y alguien me escuchó. Eso es todo». El padre don Alonso empezó a visitarla con más frecuencia. En una ocasión, durante una de estas visitas, al observar a la gente entrar en silencio y salir en paz, dijo: «La fe se propaga más rápido cuando encuentra refugio, y tu casa se ha convertido en refugio, María». Ella respondió con una leve sonrisa, limpiándose las manos en el delantal: «Solo hago sopa», y dejó la puerta abierta. Esa noche, al cerrar la ventana antes de acostarse, miró la manta cuidadosamente doblada sobre el sillón. No había ningún resplandor místico, ninguna señal extraordinaria, pero allí, en esa sencilla tela bordada, dormía un misterio que cambiaba vidas. Lo sentía con más fuerza cada día. Sabía que no era suerte, que no era casualidad, pero la prueba definitiva de todo esto estaba por llegar. Y cuando llegara, no quedaría ninguna duda. El invierno empezaba a despachar cuando la noticia llegó a través de doña Carmela, maestra de la escuela rural a 3 kilómetros del pueblo. Apareció una mañana, aplaudiendo en la entrada de la casa de María, con una cálida sonrisa y una expresión decidida. «Buenos días, María. Vengo a hablarte de algo importante», dijo, quitándose el pañuelo del cuello y limpiándose las botas en el umbral. María la invitó a pasar, ofreciéndole un té de cáscara de naranja que había preparado con la fruta que el cura había traído días antes. Doña Carmela tomó un sorbo, miró a su alrededor y pronto notó la manta cuidadosamente doblada sobre la cama, al fondo. Su mirada se detuvo allí un instante, como si percibiera algo indescriptible. Luego volvió a mirar a María y fue directo al grano. «Necesitamos una cocinera en la escuela. No es un trabajo fácil. La comida es sencilla y el sueldo es bajo, pero decente. Pensé en ti, no solo por lo que oí, sino por lo que vi con mis propios ojos». María guardó silencio unos segundos. El corazón le latía con fuerza. No se lo esperaba. Durante meses ni siquiera había considerado volver a trabajar fuera de casa. Pero algo en su interior respondió incluso antes de que la razón pudiera calcularlo. «Sí, acepto. Si es para servir con las manos y con el corazón, acepto». La semana siguiente comenzó su nueva rutina. Se despertaba antes del amanecer, preparaba el desayuno de sus hijos, recogía los uniformes usados que los vecinos habían donado y los acompañaba al camino de la escuela. Luego, iba a la pequeña cocina escolar, donde pasaba las mañanas picando verduras, removiendo ollas grandes y sazonando la comida con la misma fe con la que preparaba sus sopas en el pueblo. Allí nadie la llamaba pobre ni viuda, era simplemente María, la mujer que cocinaba con alma y sonreía con la mirada. El poco dinero que recibía le alcanzaba para comprar jabón, velas y a veces un dulcecito para cada niño al final de la semana. Los niños, ya de vuelta en la escuela, corrían por el patio como si hubieran olvidado el hambre que los había acompañado durante tanto tiempo. Santiago leía con soltura, Josefina aprendió a escribir su nombre y Tomás contaba los días para cumplir 6 años. Al volver a casa, guardaban sus cuadernos bajo su manta sagrada, como si fuera una caja fuerte. A pesar de los cambios, la manta permaneció en su lugar habitual, sobre la cama, doblada con respeto. Y aunque el calor que emanaba seguía siendo un misterio,
Algo dentro de aquella casa brillaba, ahora de forma diferente. El calor no provenía solo de la tela, sino de las risas en la cena, del olor a sopa hirviendo, de los cuadernos llenos de dibujos, de los abrazos que se daban los niños antes de dormir. Una tarde fría, mientras María barría el patio de la escuela, la sorprendió una pregunta inesperada. Uno de los maestros más antiguos, un hombre discreto y observador, se le acercó con expresión curiosa y le dijo: «María, dicen muchas cosas de Samantha, historias de milagros, de curaciones, de gente que se arrodilla al verla, y dicen que la dio un hombre con un poncho oscuro. Nunca nos dijiste quién era». María se detuvo, se apoyó en el palo de la escoba y sonrió levemente. Miró el cielo despejado, como buscando una respuesta que ya conocía. «Yo también quería saber. Apareció cuando todo estaba a punto de terminar. Me la dio sin decirme de dónde venía y se fue sin dejar huellas en la nieve. Solo dijo: cuida a tus pequeños». El profesor asintió, intrigado. «Entonces, ¿quién crees que era?». Pensó un momento, apretó los labios y respondió en voz baja: «Quizás un ángel, o quizás alguien que Dios envió para recordarme que seguía viva». Y luego volvió a barrer, como quien sabe que algunas preguntas no necesitan respuesta. Porque a veces el milagro no está en comprender, sino en continuar. Con el tiempo la gente seguía preguntándole a María quién era el hombre del poncho. Algunos decían que era un peregrino, otros juraban que era un ángel disfrazado. Había quienes aventuraban nombres de santos, figuras legendarias, hombres de fe que vagaban entre pueblos llevando señales. Pero ella, con la serenidad que solo brota del corazón de quien ha enfrentado el frío más intenso del alma, siempre respondía lo mismo: «No sé quién era, solo sé que Dios aún camina por los caminos helados». Esas palabras, dichas en voz baja, cobraron fuerza en el silencio. Y fue precisamente en ese silencio que María aprendió a escuchar. No las voces del mundo, sino la respuesta de algo mucho mayor. Porque el milagro, como ella misma dijo, no ocurrió cuando llegó la manta. El verdadero milagro fue lo que vino después. La transformación invisible que se extendió por la casa, el pueblo, la vida. Fue el pan caliente dejado en la puerta, el atado de leña que trajo un desconocido, el vestido azul que parecía hecho a medida para Josefina, las manos del cobrador rasgando el papel de la deuda sin una explicación racional. Fue el aroma del agave en un sueño, la figura serena sosteniendo la tela sagrada, el campo de la infancia resucitado en medio de la noche. María nunca buscó reconocimiento. Siguió viviendo con sencillez, caminando a la escuela cada mañana con su delantal atado a la cintura y el pelo recogido en la bufanda que había heredado de su madre. A la hora del almuerzo, atendía a todos con el mismo esmero, incluso cuando estaba cansada o le dolían las manos de frío. Y por la noche, al regresar a casa, encontraba a sus hijos ya listos para dormir, con sus cuadernos metidos bajo la manta milagrosa y los pies calentados, no solo por la lana, sino por todo en lo que se había convertido esa casa. Un hogar donde la fe encendía lo imposible. Comprendió que cuando el alma clama con la verdad, el cielo escucha, incluso en silencio. No hay necesidad de gritar ni exigir. A veces basta con arrodillarse en la nieve, decir unas palabras y mantenerse firme, incluso cuando el mundo entero parece dormido ante tu dolor. Así aprendió María a reconocer lo que realmente importaba. La manta era la señal, sí, pero la fe crecía con cada gesto, cada compartir, cada noche en que el fuego del hogar se apagaba y, sin embargo, el frío no regresaba. Nunca volvió a dormir con miedo. El frío ya no la atormentaba como antes, no porque el invierno se hubiera ido, siempre regresaba, sino porque ahora
Algo ardía en su interior, una fuerza que ninguna estación del mundo podía extinguir. Sus hijos dormían tranquilos y ella dormía agradecida. Una tarde, mientras recogía ropa que se secaba al sol, una mujer que pasaba se detuvo en la puerta y dijo: «María, tu milagro me dio esperanza. No por la manta, sino por todo lo que vino después. ¿Cómo puedes tener tanta fe?». María sonrió, señaló el suelo y respondió: «Porque un día caí aquí mismo, en este suelo, y solo pedí una cosa, que mis hijos no murieran de frío. No recibí dinero, ni techo, ni promesas, pero recibí algo que nadie me puede quitar. Recibí una respuesta, y cuando el cielo responde, aprendemos a confiar». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Simplemente respiró hondo, como quien lleva en el corazón el recuerdo de todo lo superado. El sol se ponía lentamente, y las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos. Regresó adentro, con la canasta en los brazos y el corazón ligero, porque cuando todo parecía perdido, la fe encendió lo imposible. Suscríbete al canal si también crees que Dios actúa cuando nadie más puede hacerlo. Deja un me gusta para que más personas puedan conocer esta historia. Si esta historia te conmovió, necesitas saber lo que viene a continuación.